¿Estamos todos listos? No, hoy día no vamos a hacer pruebas, están todos sentados como allá atrás, como en el colegio, para copiar. Ya, vamos a comenzar y tener un tiempo de oración. Gracias, Señor, te damos por este día hermoso que tú nos das, porque es un día más en ti, porque es un día más cerca de ti también, pensando en los tiempos. Gracias porque hoy tenemos tu palabra para buscarte ahí, para conocerte, para saber las cosas que guardas para nosotros y conocernos mejor a nosotros mismos también. Te ruego por los maestros que van a enseñar en las escuelas bíblicas respectivas, para que estés orando en ellos, en tu Espíritu Santo, dirigiendo tu palabra para que nuestros corazones puedan apreciarla, entenderla y aplicarla como queremos. Bendice cada clase, Señor. Te pedimos todo lo que va a pasar, que esté bajo tu control, dirigido por tu mano y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños jóvenes van a sus clases, los jóvenes más adultos nos quedamos aquí. Iba a decir más maduro, pero no, ¿cierto? Ya me iban a echar. Nada. Estamos ¿dónde estamos? ¿Qué libro? De la pregunta que hacemos todos los domingos. Lucas, bien. Eclesiastés y unos libros más atrás donde está Lucas. Capítulo. ¿Quién da menos? Siempre uno dice quién da más. No, aquí, ¿quién da menos? 20, todavía estamos en el 20, ¿ok? Y vimos en el 20 que los judíos, los líderes religiosos, estaban poniendo a prueba a Jesús para que lo arresten y lo maten. En eso estaban. Y en la primera porción le hacen esa pregunta relativa a Juan el Bautista, del bautismo de Juan. Y en la segunda porción, el Señor Jesucristo va a responder con una parábola acerca de su muerte, de que él iba a ser asesinado por esta misma gente. En el fondo, lo que dejó en el aire es lo que va a pasar, pero también expuso a quienes querían matarlo. Y lo que vamos a ver ahora es la continuación de esto que está sucediendo el día martes o miércoles. ¿Hoy día estamos domingo? No, estamos a martes en la semana en que está escrita el texto. No me venga a discutir. Domingo hoy día, pero martes allá. Hace 2000 años atrás. Y el tema de hoy, nuevamente lo van a tratar de poner en entredicho al Señor. Y le puse como título al tema, ¿tu palabra o la mía? ¿Han escuchado eso alguna vez, no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver quién, en el fondo vamos a ver quién tiene razón acá. Y el texto está en Lucas capítulo 20, versículos 19 al 26. Y dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Sí? Quedaron expuestos con la parábola anterior y tenían temor de que el pueblo se diera cuenta. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Tu palabra o la mía? ¿Ya? Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. ¿Cuál palabra ganó? Charles Stanley, todos conocen a Charles Stanley, ¿cierto? Que murió hace poquito. Dijo una vez
Creer en Cristo es tener la firme convicción de que Él es quien la Biblia dice que es. ¿Sí? La palabra de Dios. Creer en Cristo es estar convencido de que Jesucristo es quien la Biblia dice que es. ¿Y qué dice la Biblia que Él es? Dice muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que es Dios. ¿Qué más dice? Lo dice como hijo de Dios en el fondo, pero no porque sea un hijo de Dios, sino porque es la persona del Hijo en la Trinidad. A eso se refiere con hijo de Dios. El Salvador, el Creador, Rey y sacerdote. En tiempos de los judíos, ¿qué decía que era? El Mesías. Y eso ellos lo sabían también, así como lo sabemos nosotros. La palabra de Dios dice la verdad, porque es de Dios. Y la palabra de Dios dice de Jesucristo quién es Él. Y el que cree en Jesucristo entonces cree lo que la Biblia dice acerca de Él. Eso dijo Charles Stanley. Ahora, yo por otro lado voy a decir que la Biblia también dice cómo es mi corazón. ¿Sí? Nos dice que mi corazón es el que es. ¿O no? Que muchas veces, siendo humanos pecadores, vamos a actuar como humanos pecadores. ¿Qué es lo que está pasando acá con estos humanos pecadores que son los líderes religiosos? Y va a mostrarnos entonces también, ojo con cómo está tu corazón respecto de ciertas cosas en frente del Señor. Nosotros decimos, no, no al nivel de ellos que lo querían matar, ¿cierto? No es que lo queramos matar porque nosotros sabemos quién es Él, pero a veces hay cositas de ahí que tenemos en nuestro corazón que luchamos en contra de Dios y nuevamente entramos en el terreno de, bueno, ¿es tu palabra o la mía? ¿Ok? Ellos, los líderes religiosos en este tiempo, sabían del nacimiento virginal, estaba profetizado en Isaías, capítulo 7. ¿Sí? Sabían de la vida sin pecado de Jesús, porque alguna vez lo pillaron en algún pecado, ¿no? No. Y cuando quisieron, Jesús les demostró que no había pecado. Por ejemplo, cuando sana al paralítico ese que bajan del techo, ¿qué le dice Jesús al paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dicen a los líderes religiosos? Blasfema. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y Él les demuestra que era Dios. A ti te digo, levántate y anda. O sea, si pudo con lo visible, podía también con lo invisible, que era el perdonar los pecados. Y vemos entonces la vida sin pecado del Señor. Nunca pudieron pillarlo en ningún punto de la ley. Vieron también las palabras divinas de Cristo, no solo las que Él hablaba, que ellos conocían del Antiguo Testamento, que Él las usaban en el tiempo presente, sino también su enseñanza. Nadie enseña como este hombre, porque tiene autoridad, no como la de los escribas, era autoridad divina. Conocían su poder sobre los demonios. Y vemos al principio del ministerio, en el mismo Evangelio de Lucas, cómo incluso sacó demonios en una sinagoga, en una reunión. Como que si estuviéramos hoy día en la iglesia y saca un demonio aquí mismo. Y todos quedaron perplejos. Demonios. O sea, estamos hablando de potestades mayores que nosotros. Nosotros no podemos hacer nada contra los demonios, ¿sí? Salvo no hacerles caso. Pero en cuanto a poder, no tenemos poder. Dios tiene el poder. Y Él sí tenía poder. O sea, otra vez está demostrando que Él es Dios. Poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre las finanzas. Y dicen, ¿en qué parte sale eso? La multiplicación de los panes, ¿o no? Poder sobre la naturaleza, y etcétera. Vieron muchísimo, fueron testigos presenciales de todo lo que Dios, en la persona del Hijo, mostró en ese tiempo para declarar yo soy. Oyeron también el llamado al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo el mismo Señor. Oyeron del
ofrecimientos de perdón, de la salvación, oyeron de bendiciones y también de la vida eterna, de la vida abundante. Todo eso lo dijo el Señor y ellos lo escucharon. Pero, dice, con toda esa evidencia se convirtieron, ¿o no? Nosotros a veces predicamos el Evangelio y contamos estas cosas, ¿y qué hace la gente cuando nos escucha? Lo que quiere. ¿Por qué? Por lo mismo de ellos. Lo rechazaron, rechazan el mensaje de Cristo y a Cristo porque ataca su falsa religión, lo que yo creo, ¿ok? Y su orgullo. Yo soy bueno, yo merezco que el Señor me salve. ¿Por qué tengo que esperar que Él me salve y pedirle perdón para que me salve? Y mucha gente piensa de esa manera porque no entiende la salvación. No entiende la relación de Dios con el hombre rota a causa del pecado. Ni siquiera sabe cuál es el pecado, porque se creen buenos. Y es lo mismo que está pasando acá. Entonces, no es muy distinta esta historia con nuestra realidad, salvo que lo que está ocurriendo acá va a tener un propósito histórico y espiritual muy fuerte, que es la muerte de Cristo en la cruz, que eso fue una vez y para siempre. Pero, como les digo, es como historia de vida en cuanto al corazón del hombre, no estamos tan lejos de eso. Y este pasaje entonces va a evidenciar una lucha entre la palabra del hombre, que busca cuidar su orgullo, las cosas que cree, a mí no me toquen, yo estoy bien, versus la palabra sabia y profunda de la verdad de Dios. ¿Ok? Y es interesante porque uno dice, bueno, le presentaron una moneda y dijo, ¿de qué esta moneda? Del César. ¿Ah? Denle a César lo que es César, Dios, que es simple. No, no es tan simple. Suena simple, pero no es tan simple. Hay mucho detrás de eso. Y básicamente, como lo que se está enfrentando es la palabra de uno versus el otro, la palabra de Dios, santa, eterna, verdadera, que no cambia, versus la palabra del hombre que cambia cuando le conviene y es siempre llena de pecado, la respuesta que va a dar el hombre es respuesta con pecados. Y vamos a ver una lista de pecados que vamos a ver a través de los versículos. El versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. ¿Qué es lo que querían? ¿O qué estaban mostrando en su corazón? Odio. ¿Sí? Y tenemos a los escribas, que muchos de ellos eran fariseos. Entonces tenemos escribas y fariseos ahí en ese grupo. Y los sacerdotes que tenían linaje, de hecho tenemos al sumo sacerdote, eh, tenemos dentro de los sacerdotes también a saduceos, que no se podían ver con los fariseos. Y vemos que se junta un grupo enemigo entre sí, pero que hacen fuerzas para derrocar al que me está atacando. Y no hacemos eso lo mismo ahora, ¿no? ¿Qué pasa en la guerra? La Segunda Guerra Mundial se juntó Estados Unidos con Rusia, por ejemplo. Eso por nombrar un ejemplo histórico. Pero a nivel personal a veces hacemos lo mismo, ¿no? Mira, yo no me ayudo bien, pero yo sé que me va a ayudar para ir en contra de. Y no me importa. ¿Por qué? Porque el odio es mayor. El odio es el que mueve los corazones a usar lo que sea. Incluso a veces en contra de mí mismo. ¿Por qué? En este caso, porque querían matarlo, pero no podían. ¿Sí? Pues ya estaban acusados por la parábola anterior. Eso dice el, el texto. Al final del versículo 1, pero temieron al pueblo. Ellos sabían que el pueblo también había escuchado esa parábola. Por lo tanto, si ellos intentaban arrestarlo, ellos son los labradores de la parábola. Y ellos quedaban mal. Entonces, no lo vamos a hacer así, dijeron, porque tontos no tenían odio, nomás eso era pero el pecado no los cegó al punto de quitarles la astucia.
Entonces, ¿a quién usamos ahora? Se preguntaron los líderes religiosos. ¿A quién van a usar como enemigo del Señor? Al enemigo de Israel. ¿Y quién es el enemigo de Israel? Roma. ¿Y qué van a usar? Una moneda donde aparece el César. Interesante. ¿Y por qué van a usar a Roma como enemigo? Porque ante cualquier intento de insurrección de parte de un judío, Roma lo iba a aplastar. ¿Ok? Y estaban en la Pascua. O sea, estaba todo el público habido por haber. Y no solo eso, sino que también el procurador romano, Pilatos, que no vivía en Jerusalén, también estaba en Jerusalén. Entonces dijeron, esta es la nuestra, porque si ven a este hombre negando a Roma, porque si él dice que es el Mesías, es porque va a pelear contra los romanos se van a ir contra él, lo van a tomar preso y no va a poder hacer absolutamente nada, por tanto se va a demostrar que él es nadie. ¿Se entiende el punto? Eso es lo que quieren hacer con el tema de la moneda. No es tan simple. Y los tipos eran muy astutos, ¿no? La maldad tiene muchas caras. El Mesías iba a quedar entonces sin poder sobre el enemigo de la nación. Gran demostración, gran. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto de esto? En Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y esa profecía se cumple en el bautismo y se repite en la transfiguración. O sea, Él es mi siervo, Él es el Mesías, lo dice Dios desde el cielo, delante de ellos. He puesto sobre Él mi espíritu, descendió el espíritu en el bautismo, visiblemente para que todo el mundo vea que esa profecía se está cumpliendo. Y después dice, Él traerá justicia a las naciones. Y cuando dice ese texto, está hablando de la segunda venida. ¿Ya? O sea, en ese versículo hay miles de años. ¿Sí? Ahora va a hablar de la primera venida, que aquí no se nota. Nosotros tenemos toda la historia y podemos verlo, pero ellos no se dieron cuenta. Versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. ¿Por qué? Va a venir a salvar. Va a venir a mostrar la salvación del Señor. Va a venir a mostrar gracia y misericordia. Eso es lo que está diciendo. Esa es la primera venida. Por medio de la verdad traerá justicia. Segunda venida. Y ya está anunciando, o mejor dicho, los líderes religiosos sabían que esto ya estaba anunciado. Y no se dieron cuenta que estaba pasando enfrente a sus ojos. O si se dieron cuenta, quisieron ir en contra de la palabra de Dios para que la palabra de Dios no se cumpla. ¿Quién más quiso hacer eso? Satanás, ¿o no? Echar a perder el plan de Dios. ¿Cree que puede hacerlo? De hecho, a estos líderes religiosos, Jesús les dice allá en Juan capítulo 8, ustedes son hijos del diablo, porque hacen las cosas de él. Es lo mismo y se ratifica en lo que están entonces intentando hacer ahora. En Isaías 53, donde se predice la muerte de Cristo en la cruz, va a decir en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Interesante. Ellos estaban buscando que se declarara y ¿qué lo iba a hacer Jesús? No lo iba a hacer. No todavía, no era el tiempo. Pero ellos no lo vieron. Entonces, hacen este plan cargados de odio para que, para echarle mano, dice, ¿sí? Para que lo tomaran presos, en este caso, los romanos. No lo dice ese versículo, pero nos vamos a dar cuenta. Luego dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea, orgullo. El problema de los líderes religiosos
ahora era el pueblo. Porque en la parábola anterior los dejaron expuestos. ¿Y quiénes son los líderes religiosos? En Mateo, capítulo 21, donde está el pasaje paralelo de la parábola anterior, dice versículos 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Y su honra, la honra de estos líderes religiosos o el ego de ellos, está viéndose afectado. En el mismo Mateo, en el capítulo 23, versículos 6 y 7, dicen cómo eran ellos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y no solamente era que ellos las amaban, sino que el pueblo entendía que ese era el lugar de ellos. O sea, los tenían por ahí arriba, por temor, por lo que sea. Ellos tenían ese estatus que no querían cambiarlo, ni que fuera, que se viera expuesto de alguna manera. 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y según Dios, no a cualquiera le pueden decir rabí. Porque estos eran falsos maestros por encima, eran falsos rabí. Pero ellos buscaban eso, esa era su vida. Tenían desprecio del pueblo, y en el mismo Mateo 23, versículo 4, leemos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No, que las cargue el pueblo, para eso están. Nosotros somos superiores. Orgullo, ¿no? Y están mostrando ese pecado y están usando para poder dejar estas cargas en el pueblo, la ignorancia que tiene el pueblo. El pueblo es ignorante, nosotros somos los que sabemos la ley. De hecho, ellos le agregaban cosas a la ley, así de comillas grandes eran. Usaban su poder, o de hecho la palabra humana, que abusaba de la palabra de Dios, para intimidar con la pérdida del reino. Por ejemplo, mismo Mateo 23, versículo 15. Hay de vosotros escribas, esto se lo dice Jesús a ellos, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y ellos jugaban con ese tema del reino. No cualquiera puede entrar al reino de Dios. Tienes que hablar conmigo primero y hacer lo que yo te digo. ¿Les suena hoy día algo parecido en alguna parte? Hay un montón de religiones que hacen lo mismo, ¿no? ¿Quieres llegar al cielo? Conversa conmigo, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué dice Dios? ¿Quieres llegar al cielo? Mira, conversa con el pastor. ¿Dice eso, no? No, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Él es el que te da la salvación, no el hombre. Entonces tenemos odio y orgullo, ¿no? Versículo 19. Versículo 20. Ya acechándole, y ya esa palabra está diciendo la intención con la que van, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿De qué gobernador? Romano. Poncio Pilato, ¿ya? Entonces aquí lo están llevando, ya no podemos nosotros hacer nada, tirémoslo contra Roma a ver cómo le va, porque ahí sí que le va a ir mal, tan mal como nos va a nosotros. Esa es un poco la idea. ¿Y de qué pecado están usando acá? Se le ocurre, ¿no? Y acechándole enviaron espías que simulasen justos. Hipocresía. ¿Sí? Muestran una cara, pero son otra cosa. Eran astutos para el mal, terriblemente astutos. Y Satanás era más astuto que todas las criaturas que había en la tierra, ¿se acuerdan? Son tan parecidos. Cuando uno está cegado por un pecado o por un deseo pecaminoso,
por estas concupiscencias, le llama la Biblia, estas pasiones desordenadas, que yo quiero eso, que yo quiero eso, y estoy tan cerrado en eso, y estoy en pecado por eso, no se va a dar cuenta de cómo va a seguir pecando. Partieron por odio, pusieron por delante su orgullo, y ahora están cayendo en hipocresía y metiendo a más gente en el baile del pecado. Y uno empieza a decir, oye, es terrible la historia. Ahora, ¿pueden actuar de esa manera hipócrita y no ser vistos, no ser sorprendidos? Y uno ve, por ejemplo, y lo compartí con los jóvenes en la semana, en 2 Corintios 11, no lo busquen, yo se los leo, está hablando de Pablo, de los falsos apóstoles que estaban enseñando a la iglesia. Y dice, pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, simulan ser justos, simulan ser maestros y no lo son. Entonces, ¿pueden o no pueden? Pueden, y la escritura dice que incluso hoy día hay. Pero mira lo que sigue diciendo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo lo voy a distinguir? Bueno, nosotros tenemos la receta de cómo. ¿Sabes cómo no? La palabra de Dios lo va a mostrar. Así que no es extraño si también sus ministros, sus servidores, que sirven en iglesias, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y eso lo están haciendo acá y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Hipocresía. Y es un pecado fuerte. Los falsos maestros son, por definición, hipócritas y mentirosos. Por lo tanto, en alguna parte de la palabra de Dios no van a estar. Por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta quiénes no son de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, cuando habla del discernimiento del espíritu. No es que uno discierna un espíritu, sino que discierne espiritualmente quién es de Dios por medio de la palabra. Eso es lo que está enseñando. Y como nosotros estamos estudiando la palabra todos los días y leyendo la palabra todos los días, nos damos cuenta cómo verlo. Está ahí. Ahora, el conocimiento popular de ellos era este. Si el Mesías iba a destruir a los enemigos de Israel, eso desprendían ellos del Antiguo Testamento, ¿en contra de quién se iba a ir el Mesías? De Roma. Roma es nuestro enemigo. Presentémosle una moneda al César. ¿Por qué? Porque va a estar obligado a decir algo. Oye, estos son los enemigos. Le voy a explicar el por qué. ¿Qué hay detrás del al César lo que es del César? Ahora, no contento con esto, versículo 21, viene otro pecado más, que es el de adulación. ¿Han visto gente que le gusta adular a la otra? O me acuerdo mi mamá cuando me mandaba a comprar pan y yo no quería. Hoy tú quieres estar lindo, anda a comprarme pan. Y venía la adulación. Y de lindo, nada, ¿cierto? Nada. Bueno, para mi mamá sí. No hay hijo feo para las madres. Pero venía esa adulación, ¿cierto? Bueno, aquí hicieron algo obviamente más en pecado. Dice, y le preguntaron diciendo, ¿qué es lo primero que le dicen? Maestro. Según ellos, ¿quiénes eran los maestros? Ellos, no Cristo. Pero sin embargo le dicen maestro. Y la pregunta, ¿y era verdad o no? Increíble, y era verdad. Reconocieron una verdad adulando a la mala, pero lo hicieron. Y después dice, sabemos que dices y enseñas rectamente. ¿Verdad? De hecho, nunca pudieron discutirle nada. Pero lo están haciendo como, oye, no hay nadie que enseñe tan bien como tú. ¿A quién le gustaría que le dijeran eso? A todos, ¿no? Aunque enseñemos ahí nomás, pero igual. Lo están adulando, pero curiosamente está diciendo la verdad. Y que no haces acepción de personas. Para ti todas las personas son iguales, valen lo mismo. Y así es el Señor, ¿no? Sí. Siempre recuerdo ese pasaje del joven rico cuando se le acercó preguntando cómo podía llegar al reino de los cielos, pero el joven rico no
no iba a querer hacerlo y Jesús lo sabía, pero dice, le amó. Wow. Sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Más encima. Lo que todos los judíos queremos, tú lo enseñas con verdad. Ellos no lo creían, pero lo que dijeron era verdad, adulándolo. Solamente por adular cayeron en decir la verdad. Suena como medio paradójico. Y básicamente lo que están haciendo es ir a una cosa que se llama emocionalismo, que nos pasa a nosotros, ¿sí? Yo quiero que tal persona haga tal cosa que yo quiero, así que lo voy a adular, le voy a pintar la cosa como bonita. ¿Y qué va a hacer la otra persona? Va a tocar su corazón y decir, oh, nunca pensé eso de mí. Y atacan sus emociones. Y las emociones engañan. Porque el mismo corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿o no? Hay que cuidarse del caer en emociones. Son bonitas, pero son peligrosas. Lo otro que están haciendo es fingir que pensaban lo mismo que el pueblo. ¿Cómo tenía el pueblo, en qué consideraba el pueblo a Jesús? Como un profeta, como un maestro de verdad. Y querían escucharlo, y de hecho lo recibieron, Hosana, hijo de David, ¿sí? Y ellos trataron de asemejarse como que eran iguales al pueblo, decir, hoy no hay maestro tan grande como tú. Mintiendo. Y nuevamente caemos en que también está el orgullo, o atacando lo que pensaban ellos, el orgullo en el Señor. Esto suena rarísimo, ¿no? Pero pensémoslo como hombre. O sea, si yo caigo en el orgullo, usted también va a caer en el orgullo. Eso es lo que pensaban. Porque si él dice todas estas cosas respecto de Dios y del reino de Dios y de la ley de Dios, bueno, va a decir que los romanos están cobrándonos de más. Así que necesariamente va a ir en contra del pago de ese impuesto. ¿Sí? Equivocadamente pensaban que estaban tocando el orgullo del Señor. ¿Y qué dijo el Señor del orgullo? De sí mismo. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Hay alguien más que pueda decir eso? No. Solo Él. Nadie más. Lo escucharon y no lo entendieron y se les olvidó o pensaron que podían cambiarlo. Y luego viene el engaño propiamente tal y estamos en los versículos 22 al 25. Y viene la pregunta. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Y qué están preguntando? Dicho de otra manera, lo que realmente están preguntando es, ¿dice Dios en la ley que tenemos que darle plata al enemigo? ¿Que tenemos que pagarle impuestos a otro que no sea Israel? ¿Dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Pregunta. Antes de que comenzaran los evangelios, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasaba con Israel? ¿Dónde estaba? Estaban donde mismo, pero ¿bajo qué gobierno? Romano, antes. Y antes de los romanos, los seleucidas, que eran los que quedaron después de Alejandro Magno, griegos. ¿Sí? Y antes de los griegos estaba el cautiverio, Babilonia. Estaban los medos, los persas, hubo varios que dominaron sobre Israel por cientos de años. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, para sus propósitos. Hoy día, ¿bajo qué gobierno está el pueblo de Dios? La iglesia. Un gobierno de civiles, ¿o no? Porque Dios lo permite. Si vayan a Jeremías 29. Acá hay uno de estos famosos versículos que uno siempre saca fuera de contexto, ¿no? Que es tan bonito. Jeremías 29 es una carta que envía Jeremías al pueblo mientras está en el cautiverio. ¿Sí? Conocemos el versículo 11.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y cómo usamos ese versículo? Que el Señor me va a dar todas las cosas lindas a mí. ¿Sí? Ya, hay un contexto donde está este versículo y no está diciendo eso. Jeremías está viendo la carta y dice, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dios lo hizo, ¿ok? Los puso en un gobierno militar, se podría decir. Había otro rey. ¿Y qué les dice? Cuídense de dar los diezmos al templo de Jerusalén. ¿Dice eso, no? No, porque el templo lo destruyeron. Oye, no hagan nada a ese pueblo, dejen todo para Israel. ¿Dice eso? No, dice, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. ¿Dónde va a estar dando frutos esas plantas? En Babilonia, no en Israel. Y esto tiene un sentido. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. O sea, aún cuando estén allá, no entren en yugo desigual. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, lo mismo que pasó años antes en Egipto. Y procurad la paz de la ciudad. ¿De quién era la ciudad? Babilónica. O sea, ¿podían irse en contra de los babilonios? No. Y no solamente no hacer nada para no irse en contra, sino que procurar la paz. Era activo. A la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Es como en 1 Timoteo cuando Pablo nos dice que oremos por las autoridades. Bueno, vamos a orar por las autoridades para que se conviertan, pero lo que realmente está pidiendo el versículo, que no es malo, es lo que realmente está diciendo el versículo para que nosotros podamos adorar al Señor quieta y sosegadamente. Y lo mismo está pidiendo aquí, se repite. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Se dan cuenta? Y leemos el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, yo quiero lo mejor para ustedes, en donde yo lo tengo. Y ahí nos damos cuenta que ese versículo no está hablando lo que nosotros pensábamos, que está hablando el versículo. Vamos a Lucas, ¿dice Dios en su ley que no tenemos que pagarle a los romanos? Bueno, ya demostró Dios que Él dice que hay que pagar donde sea, procurando la paz del pueblo donde estéis. Porque yo lo puse ahí. Se les olvidó esa parte, parece. Y es interesante porque en Juan, capítulo 8, ¿se acuerda que hay un texto que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿De qué está hablando? Libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y cuando escucharon estas autoridades religiosas eso, dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se creían eso. Se mintieron a sí mismos, fueron esclavos de medio mundo, partiendo por Egipto. Babilonia, Imperio Medio Persa, Grecia, Roma, y no sé si se me da alguno. Entonces, la pregunta que están haciendo está absolutamente fuera de cualquier contexto. Se olvidaron de lo que Dios dice. Y ellos están poniendo en boca de Dios lo que ellos dicen, o lo que ellos quieren que diga, para hacer caer a Jesús. Entonces, la respuesta que pensaban los líderes es que Jesús tenía que decir, no, no es lícito. ¿Por qué? Porque según ellos, la tierra de Israel y su producto eran del Señor. Ese es el principio de las ofrendas y los diezmos, ¿ok? Pero Dios dice que en donde estén, háganlo. No es por el lugar, es para Dios. De hecho, lo dice en Malaquías. Y Malaquías está hablando después, de vuelta del cautiverio. Enseña sobre el tema. ¿Dónde me quedé? Apuntan al impuesto de capitación, así se llama. Estoy usando una palabra latina, Roma.
per cápita, ¿te suena, no? Por cabeza. Impuesto por cabeza. Roma es el imperio y dice, ¿y cuántos viven acá? 10.000. Cada uno de los 10.000 tiene que dar impuestos por vivir en mi imperio. Ese es el impuesto que están cobrando y esa es la moneda entonces que están haciendo alusión, que lleva la figura del César. Y era a tal punto que las autoridades religiosas evitaban tener esas monedas en sus bolsillos. Así de celosos eran. Eh, Decían ser posesión de Dios, pero eran posesión del César, ¿o no? ¿Cómo entonces hoy los cristianos somos ciudadanos de un mundo temporal? Que es el que les comentaba recién, ¿sí? Gobiernos elegidos por el mundo, eh, en el cual nosotros estamos inscritos en cuanto a la ley. ¿Nosotros tenemos que cumplir la ley que dice cada gobierno? Sí. ¿Y si no cumples la ley, qué te pasa? Te va mal. ¿Dios permite eso? Romanos capítulo 13. Y conocemos ese versículo, ¿no? Y queda, pero clarísimo. Oye, es que no me gusta este gobierno. ¿Ya? Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y uno dice, pero Dios, ¿cómo pusiste tal o cual autoridad? Y no estoy hablando de este año, estoy hablando de cualquier año más atrás también. O quizás que pase en el futuro. Dios sabe lo que está haciendo, ¿no? ¿En quién crees? Bueno, aunque no te guste, sabes que viene Dios por algo. Un propósito tiene. Señor, no lo veo, ese es tu problema. Y mi problema también. Pero bueno, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Ok? ¿Qué tenía que contestar el Señor Jesús respecto a la moneda? Que hay que pagarla. Y en esa idea, el Señor, que explica esto por medio de Pablo, en 1 Pedro capítulo 2, también habla de esto. Y es más, Pedro, que está en el gobierno del emperador Nerón, que está persiguiendo a los judíos para matarlos, dice, honrad al rey. La única forma que tenemos de no obedecer a un gobierno es que si el gobierno nos impide predicar la palabra del Señor. Y también lo enseña la palabra. ¿Sí? ¿A quién tenemos que hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Pero en eso. ¿Sí? Pues si yo veo un disco pare, para mí ese disco, que es un pedazo de fierro, es autoridad. Y tengo que parar. ¿No? Autoridad de parte de Dios. Y el último pecado, 26, es la obstinación. Estos tipos ven que le va a ir mal. Voy a leer el texto. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron de César. O sea, de aquel emperador que Dios puso sobre el pueblo de Israel. Que los religiosos no lo veían así, pero Jesús se los plantea de esa manera. Entonces les dijo, pues dad o devolved, esa es la idea del verbo dar ahí, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paga los impuestos con toda tranquilidad y da tus diezmos y da tus ofrendas con toda tranquilidad. Y no hay más mal que eso, ni más fin que eso. Entonces dijo, perdón, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Y esta maravillado es como sorprendido o como quedaron para adentro. Esa es un poco la idea. Se quedaron sin nada, otra vez. Lucas 23, un par de hojas más atrás, más adelante, perdón, dice en el versículo 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Se dan cuenta, no? Que fueron obstinados. O sea, el pecado que comienza de una manera va a llegar a tal punto que ya todo vale y lo dicen delante de la ley. Wow, es tremendo. El engaño, y con esto termino, es muy peligroso. Es muy peligroso engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo lo mejor, lo correcto, pero en realidad es lo que me gusta. No se trata de ser astutos. Entonces, ya, ¿cómo hago para no caer? Y no,
Intenta ser bíblico y no vas a caer. Es más simple. Muchas veces vamos a caer en engaños como, por ejemplo, no sé si han escuchado la frase, Dios ama al pecador, ¿sí? Pero lo que no ama es el pecado. ¿Está bien o está mal? Y le pregunta, ¿está bien eso o está mal? A ver. Y bueno, ¿y cómo lo...? Porque, ¿qué pasa si... Y empiezan a ponerte caso, ¿no? Si viene un homosexual a la iglesia y el tipo es súper bueno, no comete pecados, salvo eso. Y alguno dice, bueno, en realidad Dios ama, y empieza a enredarse con la conversación. Es lo mismo que estaban haciendo los, los líderes religiosos en este tiempo con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Fue la palabra. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos a las emociones. Sí, mira, sería bueno hablar con el hermano. Yo sé que está en estos pecados, en estos otros pecados, pero igual es bueno y sirve en la iglesia. Entonces empezamos a suavizar las cosas y dejamos fuera lo que dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que decía en la carta a los tesalonicenses cuando había hermanos en pecado flagrante dentro de la congregación? Ni siquiera os juntéis con ellos. No, pero qué duro. Bueno, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A César? Y nos empezamos a suavizar por engaño, autoengaño, por orgullo quizás, por emociones, y terminamos cayendo en ideologías también. Hay mucha gente en el mundo, de hecho en Colombia, ya se estableció o se está promoviendo una ley para considerar a las mascotas parte de la familia. Y están hablando de las familias multiespecies, legalmente hablando, porque a nivel mundial ya se está hablando de eso. Y tristemente hay muchos cristianos que lo están pensando. Entonces, no voy a decir que mi perrito o mi gatito es mi familia porque suena mal, pero es como si fuera. Y no nos extrañemos que en nosotros no va a pasar, pero quizás en algunas otras iglesias de repente empiecen a aceptar mascotas como en los restaurantes. ¿Sí? Iglesia pet friendly. ¿Por qué no fuimos a la palabra primero? Pero oye, pero ¿cómo puede ser tan malo? Si el perro no hace nada, es mansito y es tierno. Bueno, ¿qué dice la palabra? No nos engañemos por las emociones. Y no tenemos que nosotros determinar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Tenemos que buscar qué es lo que Dios dice, si eres salvo o no eres salvo. Y eso es todo lo que importa, ¿o no? Dios ama al pecador y le ofrece salvación a pesar de su pecado. Esa es la verdad. ¿Sí? Vamos a llegar hasta acá. Si no, se van a aburrir los niños. Ya llegaron de sus clases. ¿Oramos? Gracias. Sí, dime. Cuando veníamos entrando con mi señora, nos paró una pareja, ¿Ya? vecino de acá, y nos pidió que por favor orara por lo que está pasando en Medio Oriente. Ok. Que por favor que Vamos a considerarlo también en la... ellos también pudieran orar y permitir. Vamos a considerarlo dentro de la oración. Ahora, también tenemos que saber qué dice la Biblia respecto de eso, ¿no? ¿Cómo podemos orar por el Medio Oriente o por Israel? ¿Dice la Biblia que tenemos que orar por Israel o no? El que encuentra el versículo me lo dice. Ahora, sí tenemos que orar por Israel, pero no porque la Biblia lo diga. Porque la Biblia dice que tenemos que ir en todo a Dios en oración, que es distinto. ¿Ya? No es por lo que esté pasando ahora. Si estuviésemos en el tiempo de la guerra del Pacífico, estaríamos orando por Chile, Perú y Bolivia. Es lo mismo. ¿Ok? Eh, o sea, y si oramos por Israel, vamos, escucha la oración ahora. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos da Cristo también en tu palabra, que nos enseña que siempre debemos actuar de acuerdo con tu palabra y cuánto debemos aprender todavía para estar firmes en ella y no engañarnos, no caer en lo que no corresponde. También queremos hoy, por petición de muchos,
Orar por esto que está pasando en Medio Oriente, en Israel particularmente, para que tú tengas compasión y misericordia de la gente allá y si es tu voluntad que pueda haber paz pronto, que así sea. Pero sabemos que eso también está dentro de tus propósitos. Pero mayormente oramos por toda esa gente que está allá, en especial por Israel, por todos aquellos que necesitan conocer a Cristo, porque hoy día están fuera. Quebranta corazones, Señor, convierte almas, aunque el día siguiente se mueran, para que estén en tu reino. Esa es nuestra petición más grande, no solo por Israel, sino por todo el mundo. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.